mujeres de hoy. Tú decides que tus sueños se hagan realidad. Así se denomina la charla que brinda en Montevideo la escritora y psicóloga chilena Pilar Sordo, a quien tenemos el gusto de recibir a partir de este momento en Vespertinas. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Pilar. Muy contenta de estar en Uruguay. No solamente voy a estar en Montevideo, voy a recorrer además otras ciudades, así que voy a estar un largo tiempo en el país, cosa que me pone muy contenta. Qué lindo. Muy bien, bueno, vamos a hablar obviamente de la charla y vamos a hablar de un montón de cosas, pero antes te proponemos una dinámica de estas que jugamos en Vespertinas. Y en este caso vamos con una imagen vale más. Vamos a ver esta primera, que son las protestas en Chile. Siguen las protestas, ¿no? O sea, no han parado. Me hace suspirar. Qué difícil hablar de mi país fuera de él, es como que la ropa sucia se lava en casa, pero estamos viviendo un proceso doloroso, necesario, esperanzador y temeroso también, porque cuando se junta las manifestaciones legítimas de un pueblo que se cansó de los abusos y que quiere más equidad, con la delincuencia se enreda todo y uno vive como sin mucho poder programar nada. Y yo espero y confío, yo en general no tengo mucha fe a la clase política, pero en los momentos más importantes de la historia de nuestro país han sido capaces de ponerse de acuerdo. Así salimos de la dictadura, con una coalición que se sentó en la mesa y que fue capaz de hacerlo en paz. Y creo que ahora también tienen que dar gala del voto que le dimos a ellos y que tienen que ponerse de acuerdo sin egos políticos de ningún lado en beneficio del país, y espero que se apuren en dar las medidas que la gente necesita. Creo que... ¿Qué tipo de medidas la gente necesita? Porque, digamos, Piñera en principio hizo... Hay un montón de peticiones. Tú ves las marchas y la gente pide de todo, pero las más centrales tienen que ver con la mejoría de las pensiones, la salud, ¿no? La salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el cambio de constitución. Hay peticiones también de equitatividad en el tema de la justicia, que los delitos económicos se paguen con cárcel. ¿Cambio de constitución en qué sentido? Que nosotros tenemos una constitución que se hizo en dictadura, digamos. Entonces, para poder mover muchas de las cosas que la gente necesita, hay que cambiar la carta de navegación. Hay que reformarla. Claro. Se necesita otra carta que de alguna manera proteja de más derechos a ciertas cosas, garantías, y ordene, claro, un poco más. Pero es raro, ¿no? ¿Por qué no se ha cambiado? Porque hubo dos periodos de una presidenta socialista. Sí, además, para mí es un enigma, porque esto viene como de 30 años. Esto no es solamente una queja al gobierno actual, esto es una saturación de mucho tiempo. Aquí somos todos responsables de alguna manera, ¿no? En lo que está pasando. Es raro, probablemente tenga que ver con miedo al cambio, con una sensación de desestabilización si se hiciera. La verdad que yo no lo entiendo mucho. A mí no me genera ni un poquito de susto que nos sentemos a conversar sobre una nueva carta. Creo que además la sociedad ha cambiado mucho, hay muchas cosas que hay que ir revisando. Y me parecería legítimo que eso se hiciera así. Ahora, si es por miedo, de último hubiese sido mejor haber tomado el tema, ¿no? En un tiempo a llegar a esto que pasó, que en definitiva desencadena todo eso. Sí, lo que pasa es que además nosotros somos un pueblo contenido emocionalmente y eso tampoco es bueno. Entonces, cuando revienta, revienta mal. Claro. Y por eso te digo que cuando se mezcla este movimiento que es maravilloso, que es gente pacíficamente manifestándose todos los días en las calles, donde no han parado un solo día de manifestarse, con la delincuencia, con el quemar estaciones del metro, que era una de las cosas más democráticas que teníamos en Chile, en Santiago particularmente, de movimiento y de traslado, donde la gente reclamaba antes de estas movilizaciones porque se demoraba mucho en llegar por un transporte público pésimo, y hoy día se demora el doble porque, porque están rotos. Porque está todo quemado. Entonces, y el tema de cómo se reprime, eso es un tema, porque
yo tengo como la sensación de que el tema del aparato represor chileno es de repente mucho más fuerte y que en otros lados. Hay de todo. Yo creo que efectivamente han habido abusos de poder que están en manos de la Fiscalía y que tendrán que evaluarse caso por caso. Tenemos 20 muertos, ya con eso más que suficiente, ¿no? Por distintas razones, no todas por abusos de poder, pero hay 20 muertos. Y todos los, o sea, la Defensoría de los Derechos Humanos, la gente que llegó de la ONU y todos los que están revisando tendrán que revisar caso por caso. A mí me parece espantoso la violencia desde cualquier punto de vista, venga de donde venga, digamos. Y creo que más todavía cuando hay un abuso de poder entre medio. ¿Están pudiendo trabajar bien los institutos, el Instituto de Derechos Humanos, la ONU y demás? Sí, yo siento que sí. Sí. O sea, no han tenido ningún problema en trabajar, han podido observar todo lo que han querido y creo que se están dando todas las facilidades para que esto se discierne bien y Claro. vaya toda la justicia, que es donde tiene que ir, digamos. Yo espero que así sea, por lo menos, que haya justicia para toda esa gente. Bueno, vamos a seguir con, con Ay, esta con algo imagen. un poquito más agradable, por Sí, con favor. esta imagen. A ver. Que no duela tanto. Bueno, pero la vida tiene eso, ¿no? ¿Qué es eso? Muchos celulares. Gente con muchos Ah, celulares. los conciertos, donde hoy- nadie ve nada. Hoy estamos Maravilloso. hablando de Es las cierto redes. eso. Te No, yo no ponen sé el para qué celular pagan una adelante. entrada. En una digamos. época A mí- hablamos de los turistas que filmaban tanto que no vivían la experiencia viaje. del turismo. Claro. Y ahora nosotros casi que no vivimos. Pero vos estás inmersa en un mundo y ahora te comunicás con tu comunidad a través de las redes. Hay una que la dejaste, que es Twitter. Sí. ¿Por qué la cerré. dejaste? Porque este fin de semana particularmente ocurrió algo muy doloroso, que yo fui a un programa de televisión y me equivoqué en una palabra producto de la pasión en la que estaba y un medio muy maléficamente sacó de contexto esa frase, Sí. la armó en un artículo y la viralizó. Y me dijeron de todo menos que era bonita, digamos. ¿Qué fue lo que supuestamente dijiste que no dijiste? Lo que yo, o sea, estaba Para entender, hablando, digo. lo que yo estaba hablando era que la equidad no solo tenía que ver con un tema económico, sino que también tenía que ver con un tema de trato. Y que yo sentía que en Chile nos tratábamos muy mal, que había poco conocimiento del otro. Entonces pongo varios ejemplos. Y uno de esos ejemplos era una historia preciosa que yo quería contar y que salió todo al revés, donde yo contaba que yo había comprado un pastel para mi hija y siempre que yo hago eso compro el mismo pastel para la gente de mi edificio, la que trabaja en el edificio. Eso lo hago siempre. Una torta, ¿no? O sea, Ah, Sí, es una que lo que torta. pasa es que la palabra torta entendí hoy día, después de todo un fin de semana de terapia y de habérmelo llorado completo, no una palabra que se pueda usar, porque en el inconsciente colectivo la palabra torta tiene que ver con la economía. claro. Ajá. Y como la torta se la llevan los que más tienen y no los que menos tienen, es una palabra que en el inconsciente genera mucha agresividad y tengo que haber herido muchas susceptibilidades solo con esa palabra, que no lo entendí después de un proceso terapéutico bienizado con un staff de gente. ¿En serio tuviste que hacer eso? Que trata, O sea, sí, por hasta ese supuesto. lugar llegaste de digamos. Sí, Nunca yo- hubiera pensado en la torta como una Sí. torta económica. No, sí, pero lo pensás, Pero la en torta, en el repartir la inconsciente- torta. En el inconsciente es así, yo no tenía idea, lo descubrí el fin de semana entre llantos y situaciones ¿Y muy vos qué querías dolorosas. decir? Que Yo teniendo... lo que quería decir era que había que compartir y Sí. que había que ser justos en que lo que uno tenía para uno había que dárselo, había que generar que lo tuvieran los otros. Si a mí me va bien, le tiene que ir bien Correcto. a los que están conmigo. ¿Y Eso qué es. titularon? ¿Qué fue lo que titularon que te dejaron mal parada? Ay, pero ¿para qué lo voy a decir? de No, nuevo? no, no. No, entonces el no. tema fue que Está. la trataron como que estuviera repartiendo lo que le sobraba. Exactamente. Ese fue el problema. El discurso ¿no? quedó como que así de estabas asqueroso. repartiendo, como que vos Como que estabas yo en tu repartiendo lugar. las suponía obras. que la equidad, yo definía No era como una la equidad, era sino dar- era una limosna. dar- Era dar la sobra. La sobra. Y además te ubicaron como una mujer súper poderosa, ¿no? Como con mucho dinero. Maravilloso. Como para decir Yo eso. no tenía idea, me enteré el fin de semana que yo era Bueno, pero millonaria. porque Pero lo que pará. no entiendo es cómo llegó eso hasta ese lugar, ¿no? En ti. Porque la viralización se hizo súper potente miércoles y jueves. Yo me di el trabajo de contestarle a cada uno de las personas que me insultó por Instagram.
De eso el 90% me terminó pidiendo disculpas. Pero el daño que fueron causando cada vez que yo iba leyendo todas las horrorosidades y los juicios y el no tener idea quién soy, el no saber cómo funciono, duele mucho. Yo sentí que me habían violado el alma, yo sentí un ultraje, esa es mi sensación. Y hoy día tengo todos los síntomas del ciberacoso. Estoy con angustia, con tristeza, media paranoica, con miedo. Me costó mucho salir de mi casa, recién logré salir ayer porque viajaba hoy, entonces tenía que hacer cosas, digamos, pero me costó mucho salir. Mis hijos lo pasaron muy, muy mal, estaban los dos, él y ella, muy enojados por razones distintas, digamos, con todo el proceso. Hubo mucha maldad dentro del circuito y nada, me dolió mucho. Y yo creo que es importante entender que cuando uno manda un comentario, yo no tengo ningún problema con la crítica, no es la crítica la que me dolió. O sea, la crítica yo la contesto, aprendo de ella, la puedo conversar. Pero cuando eso pasa a descalificaciones brutales, a mentiras literal, digamos, y a juicios horrorosos de tu persona que además no tienen nada que ver con lo que uno es, porque la gente que me conoce, la gente que conoce mi trayectoria de 30 años, la que me ha acompañado en mis caminatas, etcétera, entendió perfecto lo que yo quise decir, aun cuando la frase fue desafortunada, digamos. No tenía que explicarles nada, pero la gente ve desde el corazón lo que puede ver nomás. Y desde ahí es donde se mira. Entonces, nada, yo voy a seguir trabajando por la luz, que es mi trabajo. Pilar, pasemos a la siguiente imagen. Por favor, va a ser un poquito más grata porque ya, ¿cuál de las dos es más terrible? Lo que pasa es que tiene que ver un poco con tu, digo, en este caso, con bueno, tu profesión, ¿no?, de psicóloga. Porque justo se publicó un estudio, una investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que habla del uso de tranquilizantes sin prescripción médica en liciales en Uruguay y en Chile, que viene creciendo. Lo conozco, sí. ¿No? Y ¿cómo ves vos el consumo, digamos, abusivo de tranquilizantes en los jóvenes en tu país? ¿Lo ves así? No solo de los jóvenes. De todos. Sí, yo creo que nos estamos anestesiando emocionalmente. Nadie quiere sentir. De hecho, estos días era loco porque dentro del staff de personas donde tenía 4 psicólogos españoles que nos amamos, una República Dominicana, otra de Guatemala, 2 expertos en crisis digitales de Guatemala que me coachaban toda la semana, todo el fin de semana y la semana. Uno de los consejos de alguna gente era: tómate algo. Como para que dejes de llorar o qué sé yo, para que estés más tranquila. Y yo decía, pero nada, esto lo tengo que transitar como es nomás. Y claro, duele, por supuesto que duele. Y hubiera sido más fácil sí, hubiera sido más fácil con clonazepam, seguro. Pero no es la vida no requiere anestesia. Yo creo en el poder de sanación desde el mismo ser humano y eso pasa por expresar lo que uno siente. Y los países como Uruguay y como Chile, que somos contenidos emocionalmente, que nos cuesta mucho decir lo que nos pasa, sobre todo lo que tiene que ver con el llanto, tendemos a recurrir más fácil a este tipo de medicamentos porque nos mantienen lo que llamamos estables, palabra que odio con toda mi alma. Pero, perdóname que te corte, ¿vos siempre reaccionaste así? Porque has sido una mujer de grandes pérdidas. Yo, sí lo has que más perdido tengo, varias veces. Varias pérdidas. ¿Y siempre las transitaste así como decís? ¿No recurriste nunca a decir, necesito evadirme de esto que está doliendo? A ver, yo he tomado antidepresivos en mi vida. Hace 3 años, después de una separación afectiva muy dolorosa, dentro de mi proceso terapéutico, yo sí, claro, tomé medicamentos y sin ningún problema y sin ninguna culpa, digamos, entendiendo. Porque el tema está en entender para qué uno lo toma. O sea, cuando uno se mete 10 pastillas al día, pero no sabes por qué te las estás tomando, sino que porque alguien te dijo, porque tienes que hacerlo, porque no sé qué, pero no hay una profunda reflexión de decir, a ver, ¿qué es lo que yo necesito? A mí el medicamento yo no los demonizo per se. Creo que el tema pasa por la razón por la que te lo tomas.
Y en ese sentido, en ese periodo de mi vida, sí, de hecho todavía cada cierto rato, porque como esto no se pueden dejar de un día para otro, estoy en un proceso como de ir dejando paulatinamente uno de esos medicamentos que tomé durante ese tiempo, digamos. Pero creo que pasa por la expresión emocional, creo que hay que sacar para afuera, hay que hablar, hay que llorar, hay que conversar, hay que reírse. Lo que pasa es que uno a veces piensa que la vulnerabilidad es como una debilidad. O sea, no a veces, todo el tiempo pensamos eso. Todo el tiempo suponemos que llorar es ser débil y al revés, llorar es ser fuerte. La gente que está sana es la que llora, la gente que no se va a enfermar de cosas graves es la que expresa lo que siente. La fortaleza hoy está probada que pasa por la expresión de emociones. La gente que no expresa la emoción no es que sea fuerte, es mucho más débil porque no tiene la valentía de poder decir lo que le pasa. Muy bien, vamos a seguir hablando de valentías y de marchas. La siguiente imagen, por favor, en una imagen vale más. Las marchas del 8M y las marchas feministas en el mundo. Bueno, esas marchas fueron las que gatillaron esta investigación que llevó a la charla que ustedes, a Mujeres de Hoy. Estas marchas son las que a mí me hicieron preguntarme cuánto de esa información que hay ahí en la calle le llega a una señora de Trinidad o de 33 que hoy día está preparando pasta y tomando mate y que tiene marido y 3 hijos. Trinidad 33 en Uruguay. Sí, por eso. Hablando de ciudades Obvio, uruguayas. estoy mencionando, sí, pues sí, yo viajo, lo que más tengo es calle yo. Y bueno, y la respuesta a esa pregunta y a esas encuestas fue que no le llegaba mucha información de la marcha. La sensación es, me alegro por los jóvenes, me alegro por las mujeres jóvenes que van a tener una vida distinta, pero eso ya no es para mí. Estoy como lejos de eso, ya no puede cambiar. Entonces lo que yo hice fue elaborar un trabajo, que es lo que consiste la charla, donde muestro que cualquier mujer y cualquier hombre, porque la charla no es solo para mujeres, se puso Mujeres de Hoy porque nosotros somos las que visibilizamos el proceso, pero no porque los hombres no puedan participar. De hecho, hay un montón de cosas que a los hombres les serviría mucho escuchar, que va desde lo más privado e íntimo del mundo de lo femenino, masculino, hasta lo social. Y hay desafíos que son privados, que ocurren en mi cabeza y que yo tengo que trabajar conmigo todos los días, y hay desafíos que son públicos. Y en eso consiste la charla, en ese viaje desde lo más profundo del interior de mi mente hasta lo externo. Y tiene mucha información, se van a ir con muchas cosas para sus casas. Viste que ahora hablamos mucho del empoderamiento. ¿Qué es para vos eso? A mí no me gusta mucho esa palabra. ¿No te gusta? No, es que lo que pasa es que yo siento que la mujer es naturalmente empoderada, o sea, intrínsecamente, desde que pueda decidir o no parir, ya me parece un empoderamiento brutal. Lo que sí yo creo es que prefiero hablar de que hay que desarrollar el concepto de amor propio en lo femenino, que va más allá que la autoestima, que tiene que ver con el autocuidado y el autorrespeto, y creo que en eso todavía tenemos mucha falta. Estamos muy en deuda, digamos, con esa variable aún. Y por eso es que este viaje interno hacia lo social parte con un cambio en la relación con el cuerpo, que creo que es nuestro peor mandato interno, donde peleamos y regañamos al cuerpo todo el santo día por distintas razones, sin entender que el cuerpo es el envase mío, digamos, que me cubre a mí, llámenle el envase del alma, los que creen en eso o no, digamos, pero me cubre, es lo que soy, y es el único que tengo además en esta dimensión. Por lo tanto, tengo que empezar a amar el cuerpo y a tener una relación amorosa con eso. De ahí pasa a otro concepto, que es el de pareja interna, que es, a mi juicio, el concepto más importante del proceso interior. De ahí al enemigo interno, de ahí al amor propio, a la mejor versión de mí, y de ahí recién puedo salir a la calle. Ay, claro. No, si no es fácil, pero... Y cuando salgo a la calle me encuentro con un mundo en el que yo tengo que trabajar para que sea equitativo. Y ahí hay dos principios que son claves. Uno que es la desexualización de la relación hombre-mujer en los espacios en los que no hay consenso.
donde yo quiero que me vean como persona y no como mujer, en la calle, en el trabajo y donde yo no hay consenso. Y yo quiero que me vean como mujer en los espacios en los que sí hay consenso. Y ahí se desarrolla el erotismo, lo que quiero que me digan y lo que sea. Y lo otro es el entendimiento que el deseo sexual de los hombres es incontrolable. Y eso es lo que marcó mucha de nuestra historia femenina. Entonces, sí importa cómo yo me he visto, porque como no hay nada, nadie puede tratar de despertar al monstruo. Entonces, por eso que se dicen frases cuando hay violaciones y cómo andaba vestida o dónde andaba, porque asumimos que la responsabilidad es nuestra de haber despertado esa excitación. Porque de paso nos dijeron a nosotras que nosotros no teníamos excitación. Entonces, ahí hay todo un viaje que yo hago y que invito a Que lo van a- descubrir. Y que justamente eso te queríamos decir, los datos de la charla que vas a estar dando mañana. A ver, no, mañana es en Canelones. Mañana es en Canelones. Sí. No sé muy bien dónde, pero en Canelones. Averigüen ahí, porque Canelones no es muy Ahí lo grande, tenemos, así que... 7 y 8 7 de y noviembre 8 en a el las metro. 8 en el metro. Exactamente, eso es en Montevideo. 7 y 8 de noviembre en el Teatro Metro. El 7 ya está casi Completo. afortunadamente completo. Las Y entradas. para el 8 quedan, supongo que por Red UTS, que Bien. es la que usan ustedes, no Sí, sé más. Y bien. en el teatro también supongo, ahí no tengo idea yo. Acabo de llegar. Pero sí, 7 y 8 voy a estar. Y vayan hombres, les va a interesar el proceso porque parte de eso también lo tienen que aprender ustedes. Así Perfecto. que es un desafío para todos y para todas. Red UTS, nos Red confirma la UTS. productora. Está Ah, bien, ¿viste? rumbeada, está bien rumbeada. Viste que Uruguay yo me manejo. Bueno, en la muy ciudad. bien. Gracias por estar con nosotros. Un No, placer recibirte. gracias a ustedes. Un beso gigante. Gracias por Gracias, la invitación. Pilar. Gracias. Vamos-